Por un sector público sin acoso. Te damos la bienvenida a este podcast, una iniciativa del Departamento Administrativo de la Función Pública desde la Dirección de Empleo Público y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP desde su Dirección de Capacitación. Aquí conversamos sobre un tema fundamental, el acoso laboral en el sector público. Exploramos sus retos, reconocemos los avances en prevención y compartimos herramientas que están transformando los entornos laborales desde un enfoque integral con una mirada diferencial y de género. Este es un espacio para reflexionar, aprender y ser parte del cambio hacia ambientes de trabajo dignos, seguros y libres de violencia. Bienvenidos y bienvenidas. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, especialmente a las servidoras y los servidores que desde diferentes instituciones del nivel nacional y territorial nos acompañan. Hoy dialogaremos y daremos cierre a este ciclo de conversatorios sobre la prevención, atención y corrección del acoso laboral en el sector público. Hemos hecho un recorrido revisando las buenas prácticas e iniciativas que ya se están implementando en el nivel nacional y territorial para lograr la prevención de esta problemática, así como hemos visto los avances legislativos de lineamientos de política pública y de leyes que hoy existen para atender de manera oportuna el acoso laboral. Hoy vamos a cerrar con la mirada externa de dos invitadas muy especiales, quienes desde su experiencia y trabajo por el sector público nos darán a conocer sus recomendaciones y los retos y desafíos que ellas identifican que actualmente existen y debemos atender desde las instituciones públicas. Así pues, les damos la bienvenida a este diálogo público y bueno, iniciaremos con la doctora Lisa Cristina Gómez Camargo. Ella es politóloga, tiene una experiencia muy importante y trías relacionadas con el enfoque de género, es especialista en docencia universitaria, tiene estudios en políticos de la Universidad del Externado y cuenta con una amplia experiencia en el sector público y en el sector privado. Ella fue subsecretaria de la Secretaría de la Mujer, ha trabajado en entidades como la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, ONU Mujeres, y actualmente se desempeña como la defensora delegada de los derechos de las mujeres y asuntos de género. Precisamente a ella le han llegado diferentes denuncias, diferentes casos, diferentes recomendaciones, quejas desde diferentes funcionarias del sector público, y por eso desde esa experiencia y casos que ellas han recibido, queremos que nos cuente, doctora Lisa, cuáles son esos avances y acciones que ustedes han identificado que debe implementar el sector público a propósito de los retos que actualmente enfrentamos para atender de manera más eficaz y oportuna. Bueno, pues desde la Defensoría del Pueblo en particular hemos identificado 5 retos claves para enfrentar el acoso laboral. Lo primero para decir es que ningún espacio está libre de violencias contra las mujeres y de violencias de género, y eso hace que el reto sea para todo el Estado, para todas las instancias y los espacios de trabajo. Entonces, lo primero es que seguimos evidenciando que hay influencias asimétricas que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres que puedan ser víctimas de acoso. Y en particular lo que hemos visto es que en los casos que acompañamos, más del 50% de los casos están midiendo por la influencia y la posición de los agresores, que pueden ser autoridades administrativas, docentes, directivos, que refuerzan las situaciones de desigualdad en el acoso. Y eso es muy importante porque el 62% de los casos que manejamos, el principal agresor es un servidor público, es decir, son casos que están ocurriendo en entidades públicas, y eso es súper importante identificarlo como un reto.
Lo segundo es que las mujeres viven represalias, revictimización cuando se enfrentan a una situación de acoso, cuando la denuncian y cuando buscan ayuda. De los casos que hemos identificado, cerca del 47% de los casos, las víctimas vivieron represalias laborales, es decir, se les solicitó que renunciaran o se ejerció presión para que renunciaran de sus procesos laborales o académicos y cerca del 30% de las víctimas que hemos atendido han vivido también entonces situaciones y procesos administrativos y judiciales en su contra, es decir, ellas interponen una denuncia y sobre esa situación generalmente viene otras denuncias contra ellas por otro tipo de procesos, como supuestas falsedades. Y otro de los elementos que hemos visto que es clave allí, y es que cuando las mujeres empiezan los procesos de denuncia, empieza una especie de lo que la Corte Constitucional ha llamado el peregrinaje institucional. Y es que la ruta no es clara, las mujeres van de un lugar a otro, interponiendo quejas, denuncias, y eso hace que el reto de frente a la respuesta sea mayor. Y un elemento que es muy importante y que es casi que el elemento de partida de los retos que enfrentamos es que hay una falta de confianza y una falta de legitimidad respecto a la respuesta, no solamente de la ciudadanía hacia afuera, sino de los mismos servidores y servidoras públicas, y es en la institucionalidad frente a los casos de acoso no pasa nada. Entonces, ese es un reto importante a romper, y uno de esos elementos que se cruza con el anterior son las demoras en la respuesta y la falta de protección. Entonces, si la víctima está identificando y quienes la acompañan o conocen de la situación evidencian que no hay una respuesta que proteja a las mujeres o a quien ha interpuesto la denuncia, pues sigue un poco el círculo de la ineficiencia, de la falta de protección, de respuesta, de la poca legitimidad del proceso, que además se suma a las debilidades que tenemos respecto a una respuesta con enfoque de género, y eso hace que el reto sea aún mayor. Muchas gracias, doctora Lisa, gracias por esas reflexiones. Y bueno, para complementar este diálogo, nos acompaña Stephanie Barreto. Ella es una abogada especialista en derecho laboral, el derecho laboral, de la aplicación de este derecho laboral en el sector público, es experta en normas internacionales del trabajo y es integrante y representante de la Red Acción Colectiva, una organización que se ha propuesto precisamente trabajar para la prevención, la atención del acoso laboral. Esta red además acompaña entidades públicas, privadas y de diferentes índoles para crear protocolos para la prevención de esta problemática. Doctora Estefanía, muy buenos días, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando en diferentes momentos. Muchas gracias por aceptar esta invitación desde la ESAT y desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, y queremos precisamente que usted nos cuente desde esa experiencia cuáles han identificado que son los principales retos a la hora de atender casi oportuna el acoso laboral. Doctora Estefanía, bienvenida. Buenos días, tardes o noches, Magda, y a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público que nos están escuchando, por supuesto a la SAP y al Departamento Administrativo de la Función Pública por esta invitación. Para mí es un honor pues hacer parte de todos estos espacios que se abren en el marco de la función pública. He tenido la oportunidad ya desde hace varios años de ser negociadora en los diferentes procesos de la negociación colectiva del sector público, y pues ahora en este último año hacer parte de un ejercicio tan bonito como es plantearle al mundo de lo público toda una serie de retos de cara a las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral. Pues es muy interesante el ejercicio de poder analizarlo y pues hoy de compartir con ustedes. Entonces, bueno, pues entrando un poco en materia, un par de pronto de los puntos más relevantes que evidencio. Bueno, y tú me vas contando qué tanto tiempo nos queda o qué otra pregunta hay en el marco de esta charla de hoy. Pero primero, para nosotros como corporación y para mí como abogada en ejercicio de este tema, junto con otros profesionales con los que activamos estas asesorías, estos talleres en relación con la ley 2365 del 2024 y otras normas que hay allí,
relacionadas con el tema, como la circular 026 del 2023. Decir que creo que el escenario de lo público tiene una gran oportunidad que tal vez sector privado hasta ahora está empezando a conocer, y es la normatividad que tiene alrededor, porque como comentaba, no solamente tiene la ley en sí, que se expide en 2024 y que ya lleva un añito en ese proceso de implementación, sino que además tiene esta otra circular, y tiene también otros grandes avances, como por ejemplo los protocolos que han implementado algunas entidades ya al respecto de la prevención y la atención integral al acoso sexual en el ámbito laboral, como Ministerio de Trabajo, como Ministerio de Igualdad, entre otras entidades. Entonces creo que tienen esto una gran oportunidad y un gran avance que el sector privado podría no tener tan cerca, con estos espejos, con estos primeros ejemplos ya andando. Entonces yo creo que el sector público tiene una buena oportunidad allí para tomar todos estos ejemplos que ya existen para poner a andar lo que cada sector deba poner a andar. Pero les decía yo que hay una regla de oro que para mí es fundamental en todo este ejercicio que empiece a poner en práctica todas las entidades del Estado, y es la prevención. Nosotros creemos que plantearse la prevención, la atención frente al acoso sexual en el ámbito laboral debe partir de una regla distinta a lo que usualmente conocíamos en las situaciones de acoso, que era el tema sancionatorio, el tema de derivar a Procuraduría, Fiscalía, no porque esto no se deba hacer, sino porque deberíamos partir de lo primero para que esto no ocurra, y es analicemos, hagamos un diagnóstico en cada una de nuestras entidades públicas, con expertos, por supuesto, de cómo están los trabajadores, cómo están las trabajadoras. Muchas veces ni siquiera llegamos al factor de la denuncia porque ellos o ellas no se animan. Y si no encontramos denuncias o no encontramos quejas, entonces no logramos identificar lo que estamos pasando. No, aquí es donde nosotros decimos la prevención es la regla de oro, y debe serlo especialmente para la función pública. Debemos partir por esos diagnósticos de lo que está pasando, identificar qué situaciones están presentando nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. A partir de allí, plantearnos una serie de campañas pedagógicas, de sensibilización, de acompañamiento con expertos, y todo esto es algo que normas como la ley 1010 pues no lo permitían, y que ahora este importante avance pues que nos permite y que nos plantea además como un reto y como una oportunidad a 2365 del 2024, pues nos dice: hey, sector público, tomemos cada una de nuestras entidades y analicemos cómo son los trabajadores, qué elementos pedagógicos de sensibilización, de talleres, de los temas también comunicativos como estos podcasts, podemos tomarnos de todas estas herramientas, hagamos un acompañamiento psicosocial, promovamos una serie de garantías en el marco de esa estabilidad laboral también que tiene el sector público, que creo que es otra gran ventaja en esta regla de oro de la prevención, y analicemos desde una perspectiva de género qué está pasando por esta dignificación de los derechos de los trabajadores, para plantearnos precisamente una prevención de cara a ese acoso sexual. Un segundo elemento, diciendo por supuesto que para nosotros la regla primaria y de oro, les decía yo, es la prevención, pero un segundo elemento que creo de cara al sector público va a resultar muy importante es que se liguen estas oportunidades de diagnóstico y de prevención de las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, se relacionen mucho de la mano de los acuerdos estatales que tiene la negociación colectiva en el sector público. Creo que es una gran oportunidad para que liguemos un poco esa negociación colectiva, esas buenas garantías que en materia de libertad sindical puede haber en el escenario de lo público, o por lo menos un poco más avanzado que en el sector privado, y liguémoslo con estos retos que tenemos de cara a la protección de la salud mental, del riesgo psicosocial, de la dignificación y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con ese enfoque de género que nos invita además esta nueva ley en Colombia, ¿cierto? En eso, pues una cultura de cero tolerancia y de divulgación continua que tiene también esta ley, que nos permite también esta ley. Yo creo que hay un reto interesante, va a ser especialmente en lo territorial, ¿sí?
creo que en lo municipal y en lo territorial puede haber un reto más grande y por eso, por supuesto, invitar a las entidades del orden nacional, y esto, pues, permítame, claro, este tipcito para decir entidades del orden nacional a dar ejemplos. Hemos visto que muchas entidades del orden nacional aún no tienen su protocolo de prevención y atención integral al acoso sexual. Entonces, pues por supuesto es un llamado fraternal a decir, hay que promover que lo empecemos a crear, que lo empecemos a crear de la mano de los trabajadores y las trabajadoras como un escenario democrático que nos invita a esta ley además para dar ejemplo y además para apoyar a los escenarios territoriales, donde allí por supuesto habrán entidades con mayor deber de y obligación de acompañarnos, pero pues que todas las entidades del orden nacional tengan estos protocolos, tengan estos escenarios democráticos de construcción de la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral, pues va a ser ejemplificante para los escenarios territoriales también. No, dejo un poco hasta allí, Max, no me dices qué tanto andamos y qué más andamos. Bien, no, pues muchas gracias por poner estos retos, pero además en lógica ya de recomendaciones, de tareas que tenemos que hacer precisamente desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, en alianza y en articulación de manera conjunta con el Ministerio del Trabajo. Se emitió la circular conjunta 10004 del 2024, de diciembre del año pasado, a propósito del llamamiento que hace la Procuraduría de una serie de casos que han llegado a Procuraduría. Insiste en que salga esta circular para avanzar en lógica de lo que tú y la doctora Lisa han planteado. Esta circular precisa más bien entonces 5 o 6 elementos que quisiera recordarles. Uno, la atención oportuna a las denuncias, donde los comités de convivencia no tienen más de 85 días para atender este tipo de casos. Dos, los planes de prevención, tal como lo estaba expresando la doctora Estefanía y Lisa. Tres, las jornadas de sensibilización, la formación y demás, como se ha dicho, acá siguen siendo prioritarios. La perspectiva de género y diversidad que tiene que ver con la ley 2365, que precisamente ya se ha nombrado en esta serie de podcast y que es imposible atender hoy el acoso laboral si no tiene una perspectiva de género, un enfoque diferencial, si no entendemos que el acoso laboral no es lo mismo para una persona cuando tiene diferentes cargos, cuando tiene diferentes pertenencias étnicas, territoriales, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos unos retos grandísimos de a estos protocolos, a estas sensibilizaciones, incorporar estos enfoques. Esta circular también invita a que las entidades tengan líderes para atender de manera oportuna este tema, para articularlos, para impulsarlos, que no solo quede cargado en el comité de convivencia, sino hoy el comité de convivencia es un paso y un lugar, pero todo lo de prevención, atención, sanción del acoso laboral y acoso sexual tiene que trascender al comité de convivencia. Nos pone un reto grandísimo que creo que todavía las entidades no hemos precisado, y es hacer monitoreo, o sea, hacer monitoreo de los casos, cuántos casos se están atendiendo, cuántos se atendieron de manera oportuna, cuántos se solucionaron en relación a periodos anteriores, que aumentó, que bajó, y ahí tenemos un reto grandísimo. Y bueno, todo esto en lógica al fortalecimiento institucional. Necesitamos invertir recursos, no necesariamente financieros, pero sí técnicos, administrativos, de gestión, que nos permita avanzar. Y entonces, bueno, para cerrar en 3 minuticos, doctora Lisa y doctora Estefanía, ustedes con esa experiencia externa, precisamente porque no nos cuentan y cierran este programa y esta serie de podcast dándonos a conocer sus recomendaciones, sus mensajes motivadores que ustedes les dejarían a todas las entidades del país, las entidades del orden nacional, territorial, a las servidoras y a los servidores que nos escuchan a lo largo y ancho del país? ¿Qué recomendaciones les dejan para que promovamos ambientes seguros, libres de violencia y acoso en el sector público? Entonces, cuéntenos. Bueno, desde el rol de la Defensoría y nuestra tarea de recomendar y en el marco de la magistratura moral, le hemos manifestado a las principales entidades competentes como el Ministerio del Trabajo y Función Pública la necesidad de fortalecer los mecanismos internos y los protocolos, y esa es una tarea en la que sabemos que el gobierno avanza, pero que es necesario seguir fortaleciendo. Otro de los elementos claves es que
todas las oficinas de control interno disciplinario puedan capacitarse y realmente tener un control razonable de los plazos respecto a las respuestas de los procesos. Y esto para poder cumplir con los estándares internacionales. No estamos hablando de elementos que estén fuera de la norma. Colombia hace muy poco ratificó el convenio 190 y esto hace parte de las necesidades de incluir estándares internacionales en la respuesta. Y pues mensajes motivadores, yo creo que una de las cosas que es fundamental es llamar a la acción. Es decir, todos y todas tenemos responsabilidades como servidoras y servidores públicos para que los espacios laborales sean ambientes seguros y libres de violencias. Y solo generar una respuesta necesita que todas y todos estemos seguros de que donde estamos trabajando tenemos un lugar confiable y de protección. Entonces el llamado principal es a que actuemos solidariamente, a que seamos empáticos con las personas que en nuestro espacio laboral están sufriendo violencia y acoso y que siempre pongamos en el primer lugar a las víctimas. Creerle a las mujeres es fundamental. Sabemos que muchas veces se deslegitima las situaciones porque se consideran que no son acoso, simplemente porque creemos que es una acción menor frente al espacio de trabajo, pero realmente es la sistematicidad de esas pequeñas acciones lo que terminan configurando acoso. Y lo otro que yo diría es a quienes tenemos un rol superior es, claro, el llamado es a la imparcialidad, pero la imparcialidad y la neutralidad no significa no garantizar derechos. Entonces, todas y todos tenemos una responsabilidad para que efectivamente nuestros espacios laborales sean seguros. Gracias, Magda. Bueno, en el marco de un poco de lo más importante que yo resaltaba al inicio, algunas elementos o tips motivacionales. El primero, hay que capacitarnos. Una invitación muy fraternal a todas las entidades del orden nacional y territorial a que hagamos capacitaciones sobre prevención del acoso laboral, identificando en ello lo más destacable del convenio 190 de la OIT, que recientemente lo aprobó Colombia, lo hizo parte de su legislación, estará en proceso de reglamentación, de la ley 2365, de las circulares que tenemos en ese marco, porque también capacitándonos como entidad y como trabajadores, que generemos estas capacitaciones hacia los trabajadores, pues podremos entender y magnificar cuáles son los retos que tenemos como entidad y en qué tiempo nos podemos ir desarrollando, cómo nos podemos poner una ruta, pero pues claramente eso es difícil arrancarlo si primero no hacemos estas capacitaciones, repito, como entidad y también esa sensibilización hacia los trabajadores. Lo segundo, sugerir que a partir de esas capacitaciones, pues hagamos una mirada de cómo empezamos a cumplir esa siguiente fase de la ley 2365, que es tener un protocolo y una ruta interna de prevención, atención integral al acoso sexual en el ámbito laboral, que nos plantea esta ley como una obligación para todas y todas las entidades del país, especial también, por supuesto. Entonces, creo que a partir de esa capacitación es clave que generemos esos comités con los trabajadores, esas mesas técnicas de trabajo, como lo queramos llamar, para empezar a revisar cómo hacer diagnóstico, qué tiempos nos ponemos, cómo nos empezamos a construir esa ruta y pues finalmente lograr ese protocolo para nuestra entidad y para trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, en ello, hacerlo de la mano democráticamente con las organizaciones, con los trabajadores de nuestra entidad. Y finalmente con eso, pues, plantearnos a partir de ese protocolo esas rutas más claras, ¿cierto? De prevención, de atención, de qué tipo de comités vamos a atender, a tener, como dices tú, Magda, trascender los comités de convivencia que ya no nos van a dar para este marco, por más que hayan tenido un desarrollo normativo recientemente, pues precisamente la última resolución hace un mes que salió sobre comités de convivencia, nos dicen no atenderán temas de acoso sexual, porque precisamente esta 2365 nos planteó el reto de tener otro tipo de rutas, otro tipo de escenarios. Y en ese sentido, pues el compromiso claramente debe ser con todos y todas los servidores y servidores públicos, con todo el nivel directivo, pues empezar a intervenir frente a estos ejercicios con esas capacitaciones y con la construcción de la ruta del protocolo. Eso, pues, por supuesto, aprovechemos la cuña. Nuestra corporación está más que dispuesta y disponible desde nuestra experiencia a acompañar en todo lo que se requiere. Y pues bueno, aquí estamos para este ejercicio. Muchas gracias por la oportunidad de motivar con estos tipsitos a la función pública para empujar y tener hacia adelante en el próximo tiempo unas entidades públicas del orden nacional y territorial
todas, ojalá con los protocolos excelentes que se pongan a andar para cuidar la salud mental, emocional, para cuidar la integridad de trabajadores y trabajadoras frente al acoso sexual en el ámbito laboral. Muchas gracias. Doctora Estefanía, doctora Lisa, muchas gracias por sus aportes, por sus experiencias. Hoy el país, y lo hemos dicho en esta serie de podcasts, aunque tiene grandes retos para atender, prevenir y corregir el acoso laboral y el acoso sexual en el sector público, gracias a los avances legislativos, gracias a las voluntades del gobierno y gracias a las demandas de los y las trabajadoras, hemos avanzado. Hoy tenemos una nueva legislación que nos está poniendo el reto de actualizarnos para atender. No olviden revisar la nueva reforma laboral, el convenio 190 es ley y por supuesto la ley 2365 que hemos nombrado en este programa. La conclusión es clara. Si no prevenimos y actuamos a tiempo, el acoso laboral no solo daña la salud mental y la dignidad de los y las trabajadoras del sector público, sino que además debilita la confianza en las instituciones públicas, reduce la productividad y afecta la calidad de los servicios y derechos que protegemos desde las instituciones a los y las ciudadanas. Por eso, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública hemos unido esfuerzos buscando diseñar una estrategia integral para contribuir a que las instituciones puedan actuar frente a este flagelo y esta problemática en la que hay una nueva legislación y tenemos que actualizarnos con esa nueva legislación. Esta iniciativa se alinea con el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y el Plan de Formación y Capacitación que ha realizado de manera conjunta la ESAT y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hemos incorporado un enfoque de género diferencial y bueno, esta es una invitación, ya como lo han dicho las dos invitadas, una oportunidad histórica para cambiar la cultura organizacional que tenemos en nuestras instituciones y seguir fortaleciendo las iniciativas por prevenir el acoso laboral. Muchas gracias a todas por esta serie de programas y les agradecemos su atención y a nuestros invitados nuevamente. Muchas gracias. Por un sector público sin acoso. Te damos la bienvenida a este podcast, una iniciativa del Departamento Administrativo de la Función Pública desde la Dirección de Empleo Público y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP desde su Dirección de Capacitación. Aquí conversamos sobre un tema fundamental, el acoso laboral en el sector público. Exploramos sus retos, reconocemos los avances en prevención y compartimos herramientas que están transformando los entornos laborales desde un enfoque integral con una mirada diferencial y de género. Este es un espacio para reflexionar, aprender y ser parte del cambio hacia ambientes de trabajo dignos, seguros y libres de violencia. Bienvenidos y bienvenidas.